Hola, les damos la bienvenida a este segundo video correspondiente al módulo 1, donde abordaremos los conceptos de timbre y densidad. En este video utilizaremos conceptos mencionados en los videos anteriores, por lo que te recomendamos consultarlos si no los has visto aún. Los conceptos con los que trabajaremos en el video tienen diferentes definiciones que pueden variar dependiendo del contexto en el que se apliquen. Remarcamos que cuando hablamos de timbre, densidad e instrumento, nos referimos a su uso relacionado con la música. Podemos entender timbre como la cualidad sonora característica de un instrumento o una voz particular. El timbre es lo que distingue el sonido de un violín del de una flauta, incluso tocando la misma nota. De la misma manera, el timbre de voz de un niño es diferente al de una niña, que a su vez son distintos del de un adulto. Incluso entre instrumentos del mismo tipo, el timbre varía dependiendo de la ejecución de los intérpretes. Por ejemplo, la cuerda abierta de un violín tiene una cualidad sonora distinta al de la misma nota pisar en otra cuerda. Asimismo, pulsar la cuerda o pasar el arco cerca del puente también modifica el timbre del instrumento. Se han hecho varias clasificaciones de los instrumentos, entre ellas por materiales, por tamaños, por épocas, entre muchas otras. La más estandarizada y común es la que categoriza los instrumentos solo de acuerdo con cuál es el material que vibra para producir el sonido. Esta fue propuesta por Hornbostel y Sachs en 1914. La clasificación se divide en 5 tipos. Los idiófonos, en el cual el material mismo del instrumento es el que produce el sonido, como en los platillos y el triángulo. Los membranófonos, cuyo sonido es producido por una membrana estirada, como los tambores. Los cordófonos, con una cuerda estirada entre puntos fijos, que pueden dividirse en dos, la cuerda pulsada, como la guitarra y el bajo, y la cuerda frotada, como el violín y el violonchelo. Los aerófonos, donde el aire mismo forma el vibrador, como la flauta. Y finalmente, los electrófonos, aquellos cuyo sonido se genera electrónicamente. Desde el 1914, cuando se realizó esta clasificación, no existía el avance tecnológico que tenemos en la actualidad. Por esta razón, no se habla de la música creada de manera digital, de controladores MIDI o instrumentos virtuales. Para entender el concepto de densidad, haremos una referencia a un uso más cotidiano de este. Así como se habla de densidad poblacional cuando se determina la cantidad de personas que habitan dentro de un espacio determinado, podemos hablar de densidad en la música cuando identificamos diferentes sonidos en un espacio que se agrupan y podemos percibir simultáneamente. Se habla de densidad poblacional para saber cuántas personas habitan un espacio determinado, digamos 1 kilómetro cuadrado. Y decimos que entre más personas vivan en ese kilómetro cuadrado, más densa será esa área. Bien, con los sonidos sucede algo similar. La densidad sonora tiene que ver con la cantidad de estímulos sonoros que se encuentran simultáneamente en un espacio, así como su intensidad. Por ejemplo, la densidad sonora no será igual en una biblioteca que en una estación del metro en hora pico. Y en cuanto a la música, no será lo mismo escuchar una orquesta con coro a un dueto de piano y voz. Otro ejemplo sería la densidad del sonido que producirá un cuarteto de cuerdas. Será muy distinta a la de una orquesta de cuerdas, ya que a pesar de que encontraremos los mismos instrumentos, o similares en muchos casos, los podremos escuchar en mayor cantidad. Nuestra percepción cambiará dependiendo de la cantidad de sonidos que escuchemos al mismo tiempo. Cuando la densidad es mayor, podríamos percibir el sonido como si fueran capas que se sobreponen y se combinan. Si ponemos suficiente atención y las condiciones son óptimas, podríamos distinguir ciertos sonidos individualmente, pero en un general escucharemos la combinación de timbres diferentes. Por ejemplo, en la estación del metro podríamos distinguir los murmullos, los pasos, así como en una canción podríamos distinguir las percusiones de las voces, pero en general tendemos a percibir el ambiente en su totalidad.
Ya hemos hablado a lo largo del video sobre los instrumentos, su timbre y la densidad que pueden generar al agruparse. Sin embargo, sabemos que en la actualidad, y de hecho desde hace varias décadas, gracias a los avances tecnológicos, la música ha cambiado de manera importante y ya no depende únicamente de un intérprete o ejecutante. En la actualidad, la creación musical se vuelve un proceso complejo, en el que intervienen muchas personas, desde los músicos y compositores hasta editores y productores. Esta situación se ha vuelto una generalidad que va más allá de uno o dos géneros. En esta sección mencionaremos dos papeles importantes que juega la tecnología en la música. En este caso, tenemos como ejemplo no musical la síntesis vocal en muchos dispositivos, como la asistencia de búsqueda o de navegación, pero también en aplicaciones que fueron desarrolladas para mejorar la accesibilidad de ciertos dispositivos a personas con alguna discapacidad. En el caso de la música, podemos mencionar los instrumentos virtuales, que son sonidos que intentan emular el timbre de instrumentos reales, que pueden servir como un ejercicio de composición o pueden trabajarse a niveles muy profesionales al punto de sonar muy cercanos a los instrumentos reales. Por ejemplo, estos instrumentos son utilizados de manera cotidiana para musicalizar secuencias de video en películas o cortometrajes. También para ambientar espacios como elevadores o salas de espera. Y por último, se utilizan también en el estudio de grabación para complementar el trabajo de algún intérprete que quiera mayor densidad musical que lo acompañe. En el segundo caso, podemos mencionar dos trabajos realizados en el cine. El primero, el trabajo de doblaje, en el que se conjuntan las voces de los intérpretes para los distintos personajes y se editan para coincidir con la imagen visual. Y el segundo, la sonorización de un filme, que consiste en recrear en un estudio los sonidos ambientales de una escena, como los pasos, las puertas, la lluvia, los autos, entre muchos otros. En cuanto a la música, sobresale la producción musical en la que se toma la grabación original del o la intérprete y se manipula para mejorar el resultado final. Aquí pueden corregirse algunos detalles, como la desafinación, la inestabilidad en el pulso o el ruido. Igualmente se pueden agregar algunos efectos que vayan con el estilo deseado, por ejemplo la reverberancia, los ecos, el autotune, y se podría sobresaltar algún instrumento en especial, entre muchas otras cosas. Otro caso recurrente es el uso de modificadores de sonido para instrumentos eléctricos, por ejemplo la guitarra, para la cual a menudo se utilizan series de pedales cada uno con efectos de lo más variados y que pueden ser controlados en tiempo real. Esto le da a la guitarra posibilidades que no tendría en su versión acústica. Una nota de larga duración, imposible con la acústica, pero con la eléctrica es otro asunto. Una nota que intensifique su volumen sin necesidad de volver a tocarla, el mismo caso. La tecnología abrió una amplia gama de posibilidades que la música no había visto antes. La manipulación de los sonidos comenzó a difuminar los límites entre lo que podríamos considerar como un sonido musical, tradicionalmente hablando, y un simple ruido. Por ejemplo, Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so flare. Pop, pop, it's showtime. Showtime, showtime, showtime. Guess who's back again? Oh, they don't know. Go on, tell. Oh, they don't know. Go on, tell. I bet they know as soon as we walk in. Showing up. Woo. Take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shh. Way too fresh, gotta blame it on Jesus. Hashtag blessed.
La tecnología también ha abierto diferentes posibilidades para la creación sonora y musical. Anteriormente, la dificultad de ejecución de una pieza estaba limitada por las posibilidades físicas del intérprete o del instrumento, como se mencionó anteriormente, así que para que la música fuera interpretada, tenías que asegurarte de que habría alguien no solo que quisiera, sino que pudiera tocarla. En la actualidad, existen diferentes programas que te permiten experimentar con estas posibilidades y así empujar los límites de lo realizable humanamente. Como se mencionó anteriormente, la creación ya no se limita a la necesidad de un intérprete, entendido como alguien que toque un instrumento. Diferentes ejemplos de música, que es llamada electroacústica, o diferentes géneros de la música electrónica se han desprendido de esta necesidad. So let's make Sandstorm. Here's some Sandstorm sound. We're gonna take just a little piece of that, pitch shift it down, 12 semitones, and actually then take an even shorter piece of that. Now we're gonna take this sound and we're gonna make it into a hi-hat. We're gonna pitch shift it up 24 semitones, and then we'll just EQ out a bunch of the bass frequencies. Here's how you make a snare. You're gonna take some Sandstorm sound, and then just take a small piece of that, even smaller, and then you're gonna pitch shift it up. Now we're gonna make a crash cymbal. So we're gonna take some Sandstorms, pitch shift it up, who cares, 9 semitones, filter out the bass, maybe boost the treble a bit, make it quickly fade out, and then just put so much reverb on it. Okay, next sound. Gonna take this Sandstorm sound, and we're just gonna do this filter move on it. Cool. Dope. Sandstorm. Now we're gonna just take this random chunk of Sandstorm, and we're just gonna bandpass filter this until we're pretty much just left with one frequency. So that's like one musical note, and we're just gonna use that for all the notes in the song. So if I play that at different speeds, I can make it into chords like this. And then for the main sound, the most important one, you know the one I'm talking about. We're gonna take the same note, but we're gonna add some distortion to it. So it's gonna be like this. And now put it all together. Sandstorm. Música sin intérprete. Esto podría parecer una locura, sobre todo cuando hemos establecido una relación directa entre la música y el músico. Sin embargo, a partir de la posibilidad de grabación, esto sucede de manera constante. Nuestro principal consumo musical se realiza a través de Internet, en las plataformas de streaming y en casos menos comunes a través de CDs o cassettes. Estos medios plantean la misma situación. Lo que escuchamos es en realidad una síntesis digital de una interpretación que ha pasado por un proceso de edición y producción. En realidad, no estamos escuchando a un músico directamente, sino el resultado de todo un proceso de producción. Evidentemente hay una diferencia tímbrica grande entre los instrumentos reales y los sonidos sintéticos, pero la decisión de utilizar unos u otros en una pieza e incluso de combinarlos habla del resultado sonoro deseado y de la experiencia que se busca generar en el escucha. La tecnología, al fin de cuentas, es una herramienta más que brinda posibilidades, pero el resultado dependerá siempre del uso que se le dé y los factores que lo motiven. ¿Y tú? ¿Identificas el uso de la tecnología en la música que escuchas? ¿Cuáles son tus instrumentos favoritos? ¿Habías imaginado antes una música sin intérpretes? Queremos escucharte en la sesión en vivo.